Hola, bienvenidos al podcast de Miss Christie Educación. El día de hoy tenemos un episodio maravilloso, un agasajo de entrevista vamos a tener hoy, porque el tema se trata de la genialidad de los niños y tenemos a un personaje que admiro muchísimo y que aprecio mucho que esté aquí. Se trata del ingeniero Arturo González Camarena Becerra Costa, quien estudió la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Técnico en Telecomunicaciones en TCI de Nueva York, Estados Unidos. Con una amplia trayectoria trabajando en Telesistema Mexicano, Televisa, Productora Nacional de Radio y Televisión, Televisora Canal 41 en Nueva Jersey, el Instituto Mexicano de la Televisión y en Grupo CCD. Bienvenido, querido Gracias, Arturo. Cris. Gracias por Muchas estar gracias. aquí. Al contrario, gracias a ti. Bueno, pues vamos a empezar, mi querido Arturo. Tengo muchísima curiosidad y muchísimos temas que abordar contigo. Encantado. Y me gustaría empezar por preguntarte y que nos compartieras qué son las telecomunicaciones. Bueno, las telecomunicaciones, implícito en el nombre, es comunicaciones a distancia. Tele, lejos, creo que viene de un vocablo griego, y comunicaciones, pues, a distancia. Exacto. Así de fácil, así de sencillo. Sí, sí, y toda tu vida dedicada a esto, ¿verdad? Toda mi vida desde niño, ahora sí que nací en esto. Exacto. Platícanos cómo fue tu infancia con tu papá, el gran inventor de la televisión a color, Guillermo González Camarena. Maravillosa, Cris. O sea, todos los días doy gracias. Soy afortunado de haber nacido en esta familia. Sí. Mi papá, independientemente de la genialidad, de la inventiva y lo productivo que era, fue un gran hombre, un gran padre, un gran hijo, un gran hermano, un gran amigo, querido por todos. Wow. Era un hombre que amaba la vida, amaba a los animales, amaba la vida en general, y todos los días era un hombre muy sereno, muy tranquilo, siempre estaba sonriendo, nunca tenía prisa, y era un agasajo estar con él. Podías platicar con él de cualquier cosa y era maravilloso. Fue mi mejor amigo y lo sigue siendo. Qué maravilla, qué belleza, Gracias. qué belleza. Y platícanos de él, ¿cuándo empezó a hacer inventos y a tener toda esta creatividad? Bueno, digo, los niños son muy creativos, ¿no? Y el objetivo también de este podcast es justamente motivar a los niños Claro. a que construyan, a que imaginen, a que crean, ¿no? Claro, mira, mi papá nació en Guadalajara, Jalisco, fue el menor de 8 hermanos. Desafortunadamente su papá desarrolló cáncer en la garganta por aquellos años, 1916, 17, nace mi papá y se tienen que trasladar a México para atenderse, porque en Guadalajara no existían los medios para radiar todavía la bomba de cobalto y los tratamientos de cáncer. Entonces se vienen a vivir a la Ciudad de México y se instalan en las calles de Abre 74, en la Colonia Juárez. Desafortunadamente muere mi abuelo, Arturo González, cuando mi papá tenía 6 años de edad. Wow. Pero afortunadamente tuvo una mamá muy inteligente, Cris, que le supo motivar y además entender. Por ejemplo, me platicaba mi tía Teresa, la hermana mayor de mi papá, que eso ya ha fallecido mi papá, que la casa del Abre 74 donde se instalaron tenía 7 sótanos, y uno de los sótanos mi papá a los 7 años lo agarró como, instaló un laboratorio, un pequeño laboratorio. Wow. Y daban las 6, 7 de la tarde y Guillermo no subía a comer, entonces mi abuelita Sara, su mamá, bajaba con la charola y le decía: Guillermo, se te olvidó comer. O sea, lo dejaba. Wow. Puedo pensar en otras mamás que le dirían: mañana te cierro ese sótano con llave y te me sales a jugar pelota con los demás niños. Exacto. Supo alimentar esa genialidad, esa intuición
Eso, qué O sea, importante. fue muy importante. Fue valiosísima. Sí. Mi mamá Sarita, como la conocemos en la familia, para el desarrollo de la genialidad de Guillermo González Camarena. Empezó a desarrollar inventos de uso práctico. A los 7 años hizo un detector de temblores. De veras. Por aquellos años los años 20 en la Ciudad de México, se iba por horas la luz. Entonces mi papá fabricó una planta de luz y se abocó a la tarea de tender un cableado desde el sótano de su casa al cuarto de cada uno de sus hermanos. Wow. Unos ya trabajaban, otros todavía eran estudiantes, y les ponía un foco para que pudieran continuar con sus tareas en la lectura y les cobraba a centavo el servicio. Sí. ¡Qué maravilla! Después se interesó por la electrónica y se consagró por sí mismo a esos estudios. A los 12 años construyó su primer transmisor de radioaficionado. Wow. La radioafición existía, era el internet de los años 20. O sea, podías transmitir al aire y comunicarte con miles de personas en todo el mundo. Entonces, obtuvo su licencia de operador de radio a los 12 años como XC1GC. No, bueno, qué bárbaro. XC1GC eran sus siglas. A los 15 años, más o menos en 1932, se interesó por la televisión, que aunque ya conocida, se encontraba todavía en experimentación en todo el mundo. Entonces se puso a fabricar su propia cámara con su propio estándar, con equipos descompuestos e inservibles que compraba en la Lagunilla, y fabricó su primer sistema de televisión. Empezó a hacer pruebas en circuito cerrado y luego pasó a hacer transmisiones a distancia. Wow. Entonces, él era muy disciplinado, muy ordenado de naturaleza, Sí. en todo. ¿Y cómo lo aprendía? ¿Tomaba cursos? ¿Leía libros? En aquel entonces el mundo se preparaba para una guerra mundial. Sí. Y entraba muy poca información, pero lo poco que entraba, revistas de radioaficionados, se metió, bueno, al mismo tiempo no dejó la escuela. Él seguía en la escuela. Sí, estudiando. Y además entró a la ICIME también en 1934. Okay. Y, o sea, absorbía todo lo que podía. En 1940, más o menos 39, 40, se le ocurre la televisión a colores como una mejora para su equipo personal, lo que lo llevó a desarrollar su sistema tricromático secuencial de campos. Este sistema, por la misma disciplina que lo caracterizaba, lo patenta en México y en los Estados Unidos, y se conoce como el primer sistema de televisión a colores en el mundo. Maravilloso. Es de un mexicano. Sí, su aportación al mundo impresionante. ¿Tú crees que él sabía lo que estaba a punto de hacer, cómo iba a cambiar el mundo con su invento? Mira, él era una persona muy imaginativa, era maravilloso, muy sereno, muy tranquilo. Seguramente podía ver adelante, y eso lo corroboré años después. Cuando eres niño vas en el coche con tu papá y dices, oye papá, ¿cómo va a ser la televisión en el futuro? Decía, mira, pues en el futuro las televisiones van a ser planas. ¿Qué tal? Y las vas a poder colgar en tu casa como un cuadro. Wow, porque antes eran unos mueblesotes. Eran unos monstruos. Sí. Y le vas a poder dejarle una imagen, y si te gusta u otra cosa, y te vas, y cuando regreses quieres ver la tele, pues ya nada más te pones a ver la tele. El futuro, el futuro. O sea, eso en 1960 platicado dices, adiós. No Pues te lo sí. imaginas, ¿no? Pues así fue, ¿verdad? Sí. O sea, desafortunadamente se fue temprano. No lo vio, sí, pero un genio tu papá. Y de hecho, quiero hacer una pausa aquí, regresando a la infancia, porque alguna vez tu precioso hermano, a quien yo quise muchísimo, a Guillermo, Gracias. a Catu, ¿Cómo no? Bueno, y lo sigo queriendo, a mi Catu hermoso. Todo mundo, gracias, sí. Me platicaba que se iban al lago de Chapultepec con unas lanchitas o a control remoto que él hizo, ¿no? Fíjate que
curiosamente es otra de las facetas. Mi papá descansaba haciendo adobes, Cris. Porque, o sea, mi papá, independientemente de la televisión a colores, fue el precursor de la televisión en México. En 1940 va a la Secretaría de Gobernación y solicita un permiso para transmitir televisión. Y le dicen, ¿qué es eso? Televisión sirve para transmitir imágenes por radio, por alambre, pero yo quisiera, estoy invadiendo el espectro de tal a tal frecuencia, entonces yo quisiera un permiso. Entonces, esto me lo platicó un ingeniero mayor que él, que lo acompañó, ya fallecido, y que se cerraban el ojo como, lo veían muy jovencito, tenía 17 años. Ay, no, bueno. Entonces le dicen, bueno, pues transmite, güerito, le decían, pero yo insisto, necesito Un registro. un permiso, Sí. ¿sí? Porque no quiero tener problemas. Claro. Por la misma disciplina que eso lo traía. Y le otorgan un permiso para transmitir. El Canal 5 le escogió. ¿Y cuáles son? Tú eres radioexperimentador, dices, ¿verdad? ¿Cuáles son tus siglas? XC1GC. Bueno, pues transmite con esas siglas, XC1GC, Canal 5. Y así estuvo transmitiendo hasta 1946. XHGC. Se lo cambian a XHGC. Y en 1949 ya obtiene la concesión para la explotación comercial del Canal 5 de televisión, Wow. que se lo dedicó a los niños, Sí, por cierto. exacto, Sí. exacto. Mi papá pensaba que la televisión debería de servir principalmente a los niños, sobre todo por las tardes. Exacto. Por los que siempre manifestó un gran interés. En la niñez. Sí, o sea, nosotros teníamos muchos amigos, el Cato y yo. Sí. Y todos esos amigos se venían a la casa y eran amigos de mi papá también. O sea, ¿qué edad tenían ustedes cuando eso? no, pues desde chiquititos, 7, 8, 9, de ahí en adelante y todos. Y mi papá agarraba y vamos a Televicentro. Y ahí iba el coche lleno de niños. Pero a lo que me refiero que independientemente, él era director de XHGC Canal 5, desarrolló y patentó 6 diferentes inventos, todos sobre televisión, Wow. de los cuales se siguen utilizando 2 en todo el mundo. Sí. El más importante, desde luego, el primer sistema de televisión a colores. Pero llegaba a la casa y en lugar de descansar, se ponía a fabricar barcos de radiocontrol de alta tecnología y aviones. ¡Ay, Dios! O sea, un barco en 1961, 62 de 10 canales. Bueno, o sea, era una cosa impensable. Totalmente. Maravilloso. Estos barcos caminaban, tenían sonido de mandos, de las voces, ¿Qué tal? música, tenía todas las luces de puerto, las sirenas, tenía grúa y rescatábamos barcos varados en los lagos cuando íbamos las lanchitas. Que iban a Chapultepec, íbamos ¿no? a todos lados, al Polanco, a las lagunas de Zempoala, a Xochimilco. ¿Qué tal? Y luego, por si fuera poco, además, era protector del ajolote. Ah, qué maravilla. Sí, y ve lo que pasa con el ajolote. Lo que pasa con el ajolote. Decía, esta especie está en vías de extinción. Está en vías de extinción y debemos protegerla. Estos son antidiluvianos, son animales que existen desde la prehistoria. Sí. Entonces, los cazábamos con red, les dábamos asilo en un acuario que él fabricó en la casa, maravilloso, precioso, con una isla en medio y tenía cascada. Hacía aviones de radiocontrol y le gustaba hacer todo. Le gustaba el camino largo. Él cortaba la madera, forraba las alas, todo. Radiocontrol. Íbamos al lago de Texcoco, al manto del lago de Texcoco, que ya era un desierto. Sí. Ahí los volábamos. Y una vez se le revientan las ligas a las alas del avión y se va de picada. ¡Bum! Se enterró medio metro en la arena del desierto. Dice mi papá, ahora sí ya, este fue el último. Sale muy caro. Ya no vamos a hacer. Pero a los 8 días llegó con la madera y otra vez volvimos a hacer otro. ¡Qué maravilla! Sí. No, que gracias por compartirnos todo esto. Gracias. Verdaderamente maravilloso, increíble. Sí. De hecho, me platicó Cato alguna vez que a veces pensaban que habían visto un objeto volador no identificado cuando volaba sus hacía aviones travesuras. ¿sí? Sí, hacía travesuras.
un día hizo un platillo volador, pues como de 4x4, forrado de aluminio, Ajá. pero pues porque le gustaba, Claro, disfrutaba sí, la vida, la disfrutar, celebraba todo, sí. y en el mismo manto del agua de Texcoco, y el aire se lo llevó, y pasó por arriba del aeropuerto, y el día siguiente salió en los periódicos. Un ovni fue avistado por el aeropuerto, y mi abuelo, que entonces dirigía el periódico Excelsior, Sí, mi mamá le dijo a su papá, sí. fue Guillermo. Exacto. Y mi abuelo lo regañó, le dijo, Guillermo, no haga usted esas cosas, usted es un hombre público. Y le dice, sí, no, perdón, don Manuel, fue sin querer, el aire se lo llevó para allá. Porque él además, independientemente de los juegos, Sí. volaba globos meteorológicos para hacer Mediciones. mediciones y pruebas de retransmisión de imagen. Claro. O sea, él era un científico en toda la extensión de Toda la la palabra. extensión. Sí. Pero ¿tú a qué crees que se deba esa genialidad desde niños? ¿Qué hay que sembrar o cultivar en los niños para esos inventos, para que se vuelvan innovadores y todo esto? Pues yo creo que ya los niños son genios, o sea, ya lo traen. Sí. El estímulo, Cris, yo creo que hay que dejarlos. Exacto. Y nos hemos acostumbrado un poco a decir, chis, vamos a ver qué viene próximamente, me voy a esperar a que los teléfonos sean más planos o X. Sí. No, hay que hacerlo. Claro, Y se puede. claro. O sea, tenemos todos los seres humanos. Un día le pregunté a un tío, oye, ¿cómo está eso de la genialidad? Ujú. Un tío, hermano de mi mamá. Sí. Dice, la genialidad la traemos todos. Sí. Lo que pasa es que hay que saberla cultivar Exacto. desde la infancia. Exacto. Por eso es tan importante. Es muy importante. Entonces ¿Por yo le qué? atribuyo a mi abuelita Sara que Lo apoyó. sí, lo dejó. Sí. Mi Lo papá dejó y lo motivó. lo motivó, lo dejó. O sea, le bajaba a las 7 de la noche, no, Guillermo, se te olvidó comer. O sea, Sí. a otros niños No, ya los hubieran regañado y ya vete a dormir y... le cierran el sótano y ya Exacto. mañana te sales a jugar fútbol con los demás niños. Hay que estimular a los niños. Hay que identificar y estimular. Totalmente. Exactamente. Porque ellos son curiosos por naturaleza, hacen preguntas sobre el mundo, sobre las cosas que les rodean, y ahí es lo importante, responderles o cuestionándolos más para que sigan preguntándose y que sigan buscando soluciones y que investiguen y que lleguen a diálogos también. Es súper importante todo eso, yo creo, para poder desarrollar en ellos y porque no hay ideas malas tampoco, todas las ideas son posibles. Son bienvenidas. Exacto, si lo imaginas lo puedes crear, ¿no? Ahora, cada niño ya trae su chip. También. Unos son geólogos, otros son astrónomos, o sea, ya lo traen. Sí. Y unos son abogados y ya lo traen, eso no lo puedes cambiar. No. Entonces hay que alimentarlo, hay que estimularlo, Exacto. hay que orientarlos, hay que ayudarlos Exacto. y crear confianza en sí mismos. Eso, importantísimo. Y también justamente que ellos conozcan la historia de tu papá es muy motivante. Cómo no. Muy motivante. Sí. Porque además nos sentimos tan orgullosos de ser mexicanos. Claro. Porque él de verdad transformó las telecomunicaciones con esto, o sea, una maravilla. Fue uno de los más bellos obsequios a la humanidad entera, sí. La televisión, y a colores. A colores. Yo cuando les digo a mis alumnos, porque bueno, en el libro que escribí del Breviario Cultural de Miss Christie no podía faltar una sección para Guillermo González Camarena. No, es un honor para mí que estés tú aquí y muy orgullosa de verdad, y muy agradecida. Y los niños se fascinan y les digo, vean la importancia. Y ahí platico justamente
que a los 8 años hizo una lámpara para darle de regalo a su tía, a su hermana Tere, Sí. cuando se casó, Sí, ¿verdad? sí, es correcto, su regalo de De bodas. bodas, él hizo Sí, la lámpara a él los hizo la 8 lámpara, años, sí. más todo lo que nos estás platicando, de veras que qué inspirador. Muchísimas Sí, gracias. al ¿Qué contrario. consejo podrías darle a los maestros en el aula, a los profesores, para motivar a los chicos a la investigación y todo esto? Precisamente el mismo procedimiento de mi abuelita Sara, creer en sus hijos, darles la confianza. Si lo ven a su hijo desarmando un aparato, déjenlo. Él va a encontrar la forma. Los niños son genios. Sí, Hay que alimentar esa genialidad. exacto. No hay que decirles, no hagas eso, No lo no toques. hagas tiradero, te vas a dar un toque. O sea, dejarlos, Sí. dejarlos, y eso va incrementando la potencial genialidad que traen los niños. El creador pensó en todo, Cris, Sí. y los niños tienen el potencial para desarrollar una gran genialidad. Exacto, y que también les platiquen de otros inventores, porque hay muchos inventores en México. Sí, no, bueno, fíjate, en 1944 más o menos Excelsior sacó un libro así de grueso, que todavía, no sé si todavía esté a la venta o se puede conseguir, Dádivas de México al Mundo. Ay, No qué tienes la bonito. cantidad de cosas, no tienes idea de la cantidad de cosas que México ha aportado a la Lo voy a humanidad. comprar. Sí. Lo voy a anotar y lo voy Dádivas a de comprar. México al Mundo. Dádivas de México al Y mundo. lo publicó el periódico Excelsior 1944. Sí, porque creo que también el invento del chícharo es de un mexicano, ¿verdad? Sí, del ingeniero Alberto Noya Reyes. Y también la transfusión de sangre a los niños al nacer es aportación de un mexicano. Las pastillas anticonceptivas también es aportación de un mexicano. Son cantidad de cosas. Wow, Cantidad de wow, cosas. tanto que tenemos que aprender. Como se dice coloquialmente, también en San Juan hacia aire, ¿verdad? Exactamente. Así. Y por último, mi querido Arturo, Sí. cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande? Ingeniero, siempre. Pues, mire, mi héroe era Guillermo González Camarena, Total. y a mí me decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ingeniero en electrónica y voy a estudiar en el Poli. ¿Qué tal? Lo Así, cumpliste. pichicuas, contestaba yo de volada. Qué Y maravilla. así fue. Y así fue, qué maravilla. Muchísimas gracias por estar contrario, aquí. Cris. Espero que se repita un nuevo podcast porque estoy segura que ¿Cómo tienes no? muchísimo más que platicarnos. ¿Cómo no? Te agradezco muchísimo, mi Es querido un honor. Arturo. El Yo a honor ti. es mío. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo quedé muy, muy motivada para seguir aprendiendo y espero que lo mismo suceda con ustedes para conocer más sobre nuestros inventores, grandes inventores en México. Les agradezco mucho y les pido que me regalen un like, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal. Gracias.